Consultorio de AX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos de temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestros teléfonos en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 TV UJAT y por las redes sociales de la DAX, TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy el médico Joshua Daniel Rodríguez Hernández y los invito a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Alergia, un tema muy interesante, pero antes veamos el legado HAT. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera de la licenciatura de médico cirujano de Ciencias Biomédicas, maestría en las Ciencias Biomédicas, ganadora del primer lugar en la modalidad de trabajo libre en el 8º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, Ciencia y Salud para una mejor calidad de vida, de la División Académica de Ciencias de la Salud. Bienvenida. ¿Qué tal, Dalila? Para poder empezar con todo y venir de lleno, ¿será que nos puedas ahora sí que contar de qué trató tu presentación de trabajo libre? Sí, claro. En este caso, mi presentación fue sobre mi tesis que estoy realizando en este momento sobre la maestría en Ciencias Biomédicas, que se trató sobre el efecto de la alimentación temprana sobre la composición corporal, la presión arterial en sujetos con sobrepeso y obesidad. Ok, perfecto. ¿Por qué escogiste ese tema, Dalila? Porque, bueno, en este caso, en el laboratorio en donde yo me encuentro realizando mi tesis, que es en el Laboratorio de Bioquímica de Enfermedades Metabólicas, dirigido por el doctor Jorge Luis Ble Castillo, y en la colaboración del doctor Guadalupe Jiménez Domínguez, pues este tema es un tema de controversial sobre si este tipo de alimentación, que pues es muy conocida coloquialmente como el ayuno intermitente, pues si causa algún efecto con respecto a nuestra salud metabólica, si nos favorece a la pérdida del peso corporal o incluso si nos puede ayudar, no sé, a regular nuestros niveles de glucosa y de insulina. Ok. Hablando de todo un poquito con esto del ayuno intermitente, ¿de qué trata como tal el ayuno intermitente? Bueno, en este caso nosotros realizamos un estudio que se basa en ayunar diariamente. Fue de 16 horas diarias en lo que hacían de ayuno los participantes, y tenían una ingesta de 8 horas completamente ad libitum, es decir, lo que ellos comían diariamente en su rutina diaria, vaya, nada más que durante estas 8 horas. Ellos culminaban sus comidas antes de las 5 de la tarde. Okay. En lo que fue tu presentación en el Congreso y todo ello, ¿cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo te sentiste? Pues muy bien, la verdad. En este caso, la presentación de este proyecto pues es más como para mí como un ensayo para presentar ya cuando culmine yo mi maestría, porque son avances. En este caso lo que presenté fueron resultados preliminares que ya habíamos obtenido. Sin embargo, pues apenas hace unos días acabamos de culminar el estudio. Perfecto. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Dalila, a lo largo de este Congreso Internacional de la Salud? Pues muy bien, fue un congreso muy interesante, la verdad. Tuvieron muchas conferencias, muchas pláticas muy buenas. Estuvo muy bien, la verdad, el congreso. Sí, sí. Perfecto. ¿Tienes algún mensaje para algún compañero o compañera que quiera participar o realizar algún trabajo de este tipo de modalidad el siguiente año? Sí, claro, pues invitarlos a que ustedes se animen a participar, en este caso, en este tipo de trabajos libres. Es muy gratificante, la verdad, el hecho de que pues hayan evaluadores que estén viendo lo que tú estás presentando de
tu avance, por ejemplo, de tesis o algún otro estudio que hayas realizado con respecto a alguna colaboración con algún investigador. Es muy gratificante porque los evaluadores te van enriqueciendo, te van dando sus aportaciones y pues son principalmente cosas que nos dan pues para mejorar nuestra forma de tanto de presentar como incluso dentro de lo que nosotros estamos estudiando. Nos ayuda muchísimo para esa parte también. Perfecto, Dalila. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que nos hayas acompañado el día de hoy y gracias por venir y compartir tu experiencia y este logro con nosotros. Por esto, ahora formas parte del legado HART. Muchas gracias. En breve estaremos con nuestro invitado estelar, pero esta vez acompáñenme a conocer un poco más sobre el tema del día de hoy. La palabra alergia es una palabra que procede de la conjunción de las palabras de origen griego, alos, que significa otro, diferente o extraño, y ergos, que quiere decir reacción. De esta manera, definimos a la alergia como una reacción exagerada que se presenta cuando existe la exposición del organismo a sustancias extrañas. Estas sustancias pueden catalogarse como agentes externos o agentes del propio organismo. Todas estas reciben el nombre de alérgenos. Estos alérgenos pueden ingresar a nuestro organismo por distintos mecanismos, por ejemplo, el aparato digestivo en los alimentos o medicamentos consumidos, el conducto respiratorio por medio de la inhalación o por contacto directo a través de la piel. Cuando el sistema inmune detecta estas sustancias extrañas, la reacción primaria es de defensa al intentar neutralizarlas, causando así una serie de reacciones físicas que consisten en la secreción de sustancias químicas como citocinas e interleucinas inflamatorias, que provocan los síntomas principales de las reacciones alérgicas. Estos síntomas resultan variables de una persona a otra, pero las reacciones más frecuentes son enrojecimiento y comezón de la piel, nariz y ojos, escurrimiento nasal y lagrimeo, ronchas en la piel. En casos más graves, además pueden darse inflamación de la vía aérea, que puede evolucionar hasta anafilaxia, que es la incapacidad para respirar y puede llegar a requerir manejo especializado y hospitalización. La primera medida, y a su vez la más efectiva para prevenir una reacción alérgica, es evitar el contacto con el agente alergénico. Como medida alternativa, también se puede hacer uso de algunos medicamentos en específico del grupo denominado como antihistamínicos, los cuales ayudarán a detener la respuesta inflamatoria. En los casos de las personas que ya presentan síntomas claros de un proceso alérgico, la recomendación es acudir directamente con un especialista en el tema. En este caso, el indicado es un médico alergólogo. Dicho especialista, mediante el análisis clínico, el interrogatorio, la exploración física y una serie de pruebas cutáneas o análisis de sangre, será quien determine la causa que desencadena dichos síntomas y efectúa el diagnóstico instaurando un tratamiento adecuado a cada situación. Este padecimiento cobra importancia, pues de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, actualmente el 20%, más de 400 millones de la población mundial presenta manifestaciones de esta enfermedad. Además, según datos predictivos, para el año 2050, al menos la mitad de la población estará afectada por algún tipo de alergia. Además, puede afectar desde un órgano del cuerpo en específico hasta el aparato digestivo. Motivo por el cual es importante hacer conciencia sobre el impacto de este grupo de enfermedades. Ok, y como acaban de escuchar, es muy importante y sobre todo tener un test el cual nos pueda verificar no solo los diferentes tipos de alergias que podemos tener, sino tener también una idea principal para la prevención y el tratamiento oportuno de estas mismas. Más adelante tendremos con nosotros al doctor Sergio de Jesús Romero Tapia, un especialista en esta área. Así que antes de llegar hasta ese punto, es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar hablaremos sobre las alergias. No se vaya, por favor.
Ya estamos de regreso y en este día en nuestra sección La Consulta nos sentimos orgullosos de que hoy nos acompañe el doctor Sergio de Jesús Romero Tapia, ex coordinador de la licenciatura en médico cirujano, especialista en pediatría, alergia e inmunología clínica pediátrica con maestría en educación médica por la Universidad de La Habana, Cuba. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien hoy nos hablará acerca de las alergias. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Igualmente, un placer estar contigo. Bueno, doctor, para poderle dar inicio y ir de lleno con este tema, ¿nos podría comentar, doctor, qué es una alergia y cómo se desarrolla esta misma? La alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Se conoce como hipersensibilidad hacia sustancias que normalmente tenemos en nuestro medio ambiente, en el caso de las alergias respiratorias, y que hacemos sensibilización al paso del tiempo. Generalmente hay un antecedente muy importante, que es un antecedente genético. En el caso de asma se considera como de alto riesgo para desarrollar asma alérgica si tenemos papá, mamá o hermanos con antecedente genético, no tan solo de esa misma enfermedad, sino de cualquier enfermedad alérgica. Entonces es una combinación generalmente de genética y un sistema inmunológico que tiene esa capacidad de responder de manera excesiva, de esa hipersensibilidad de nuestro sistema inmunológico. Ok, doctor. Y para más que nada para nuestros televidentes, para que tengan una idea, una noción, ¿cómo pueden saber ellos si son alérgicos o algo? Las enfermedades alérgicas más frecuentes sería, en primer lugar, la rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con estornudos muy seguidos, frecuentes, pero generalmente más en la mañana o con los cambios de temperatura. Se acompaña de que se obstruye la nariz, se tapa la nariz. Esta obstrucción generalmente es cambiante, a veces se percibe de un lado, a veces de otro al paso de los días. Hay mucha comezón de la nariz o de los ojos, o el paladar o el oído, y se acompaña también de escurrimiento nasal y se obstruye muy frecuente, como les decía, la nariz. La combinación más importante de síntomas de rinitis alérgica en los niños principalmente son la comezón y el escurrimiento nasal. Okay. Y ya en la edad adulta se presenta con más frecuencia la rinitis alérgica, y el asma de inicio es en la infancia, el asma más frecuente que lo tengamos en los primeros 5 años de edad. 75% de quienes tienen asma ya iniciaron con un primer cuadro de silbido del pecho en los primeros 5 años. Okay. Entonces podríamos comentar que a esa edad son comunes este tipo de padecimientos. Sí, las enfermedades alérgicas son muy frecuentes en la infancia. El asma alérgica, les decía, principalmente inicia en los primeros años. Pero si nosotros viéramos la evolución natural de las enfermedades alérgicas, se conoce como marcha alérgica o marcha atópica. Es el camino que generalmente siguen quienes van a ser alérgicos. Y es iniciar primero con alergia a los alimentos, luego una enfermedad de la piel que causa mucha comezón, que se llama dermatitis atópica, y posteriormente decíamos el asma, y sobre la pubertad, frecuentemente también rinitis alérgica. Estas combinaciones pueden ser muy diversas. Hay quienes tienen solo rinitis, quienes tienen solo dermatitis atópica, quienes tienen solo alergia alimentaria o alergia a medicamentos, pero una evolución frecuente en la infancia es esa, iniciar así con la piel y luego ya asma y rinitis. Ok, entonces como tal no tenemos un cuadro específico, como usted nos dice, es variado. Es variado, pero hay a la pregunta de cómo reconocer desde casa, desde un padre de familia, un paciente, cómo reconocer si se tiene asma, es una historia crónica. Las enfermedades alérgicas son crónicas generalmente, y es una historia de tos frecuente. La tos es una manifestación muy común en el niño que tiene asma. Okay. Es una tos en excesos, intensa, tosen por la noche, tosen por la madrugada, corren, hacen ejercicio y se cansan, se fatigan. Son niños que generalmente los reportan en la escuela como niños que hacen poca actividad física porque se van a cansar. Y chilla el pecho, y estos cambios generalmente se relacionan en nuestro medio con los cambios de temperatura. Son nuestros principales pronosticadores del tiempo. Okay. Si antes de que entre un frente frío, entre un norte, están manifestando ya algún síntoma de tos
o estornudos o escurrimiento nasal. Como si estuvieran avisando, entonces. Como si estuvieran avisando, porque en nuestro medio, ¿por qué son muy comunes las alergias? Porque tenemos, muy seguramente hay un factor genético en nuestra población, pero también tenemos factores ambientales que propician esto, una humedad muy alta. A mayor cambios de temperatura muy bruscos, cambios barométricos, esto lo percibe la vía aérea y tiene la manifestación de iniciarse incluso antes de que sea evidente un cambio de temperatura. Ok, doctor, ¿cómo podríamos clasificar las alergias o bueno, como tal, qué tipo de alergias más se conocen? Si nosotros hablamos del asma, generalmente hablamos del control. Si es un paciente controlado, no va a tener tantos síntomas, no va a tener síntomas nocturnos que se levantan con falta de aire, chillo de pecho, pueden tolerar generalmente el ejercicio, no tienen tanto ausentismo en las escuelas, o en el caso del adulto, el ausentismo laboral, toleran generalmente el hacer una actividad física y no requieren tanto medicamentos controladores o tratamientos de rescate. Entonces, un paciente controlado o no controlado o parcialmente controlado. Y los pacientes con rinitis alérgica se clasifican en intermitente o persistente. Aquí tenemos más rinitis alérgica persistente, la que va prácticamente en la mayor parte de los meses del año. Ok, doctor. Aparte del asma, como ya nos había comentado, doctor, ¿cuáles son estos padecimientos o estas alergias más comunes que se pueden tener en la infancia? Es de que si nosotros revisamos, hay estudios hechos en que pudimos participar, estudios internacionales de asma y enfermedades alérgicas, y podemos conocer los datos de la población tabasqueña comparada con el resto del país. Lo más frecuente es la rinitis alérgica. Sobre el 28-30% de nuestros niños y adolescentes tienen síntomas de rinitis alérgica. El asma a nivel nacional, sobre el 8%, y en nuestro estado está entre 10 al 12% de nuestros niños y adolescentes. Y menos frecuente, pero también muy común, siendo una de las enfermedades de la piel más frecuentes, la dermatitis atópica. La dermatitis atópica la pueden ver de manera expresa cuando ve un niño o un adolescente, un adulto que le da mucha comezón y que afecta aquí los pliegues de flexión, aquí detrás de las rodillas, en el cuello, en la cara. Es muy pruriginosa, da mucha comezón y se relaciona con el tipo de ropa, se relaciona con el tipo de jabón que se usa, se relaciona con los factores emocionales, con los cambios de temperatura. Y siguiendo menos común, pero también importante, la alergia a los alimentos. La alergia a los alimentos, los primeros alergenos que se ingiere, como decía en el video, son a través de nuestros alimentos que recibimos, y los más frecuentes son los alimentos que tienen proteínas grandotas, como la proteína de la leche de vaca o la proteína del huevo. Siguiendo ahí sería soya, trigo, y también frecuente serían los mariscos, los crustáceos, los pescados. Entonces, 7, 8 alimentos son causantes del 90% de las alergias a alimentos en los niños, en la infancia. Sí, es bastante. Sí. Doctor, las enfermedades alérgicas, hablando un poquito de ello, y de la infancia sobre todo, ¿tienen algo que pueda complicar o diferenciar la adaptación en la infancia? Si ahora hablamos de alimentación complementaria, de la introducción de alimentos diferentes a la leche, la alimentación complementaria ha cambiado esas indicaciones en los últimos años. Antes se conocía por los estudios realizados que en la medida que nosotros iniciáramos alimentación complementaria de manera tardía, protegíamos y sensibilizábamos, o era lo que pensábamos, que sensibilizábamos menos a los niños. Actualmente se sabe que se trata de introducir alimentos pues sobre el 5º, 6º mes, e incluso se puede, con la guía de un médico, la introducción de alimentos alergénicos, porque de esta manera se trata de inducir tolerancia antes que se sensibilice. Ha cambiado mucho la forma como actuamos y recomendamos en lo que es alimentación complementaria. Pero esto tenemos que individualizar, hay que ver de acuerdo a nuestro paciente. Es un punto muy importante que estaba tocando, doctor, acerca de la intolerancia. Bueno, quisiéramos saber cuál es esta diferencia entre la alergia alimentaria y la intolerancia a estos mismos alimentos.
Si la intolerancia a los alimentos es frecuente que se pueda presentar en la infancia también, por ejemplo, en la deficiencia enzimática de disacáridos o la intolerancia a la lactosa, que es transitoria muchas veces debido a una infección viral. Por ejemplo, rotavirus, llega a rotavirus y se lleva a las vellosidades, las arrastra consigo y no se absorben adecuadamente, en este caso, los lácteos. Esto es generalmente transitorio, se retira la leche por unas semanas y posteriormente pueden tolerarla. Y en la alergia a la proteína de la leche o en las enfermedades alérgicas tienen la característica de ser generalmente de inicio rápido, temprano, inicio agudo. Es de mucho valor para hacer el diagnóstico la relación entre la ingesta del alimento y la presencia de los síntomas, las más graves en los primeros minutos. Come el alimento y tiene una reacción. Y el promedio de las reacciones a alergias alimentarias ocurre entre los primeros 30 minutos, 2 a 4 horas. Pueden ocurrir alergias alimentarias en horas después, sí, hay hasta respuestas tardías, pero son menos frecuentes. Y hablar de alergia alimentaria es hablar principalmente de manifestaciones en la piel. Hay ronchas, enrojecimiento, hinchazón, que se llama angioedema, y las más graves, las reacciones, como se hablaba en el video, las reacciones a anafilaxia. Y siguiendo en ello a las manifestaciones en la piel, hay manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, y también menos frecuente, pero pueden ocurrir respiratorias. Entonces la intolerancia puede deberse también, por ejemplo, a la ingesta de un alimento que por liberarse algún producto de ello, por ejemplo, los alimentos que liberan histamina, pescados, mariscos, incluso los lácteos pueden ser, y dan manifestaciones transitorias con la ingesta de ese alimento. Es muy frecuente también, yo creo que aquí hay que mencionar, que las intoxicaciones alimentarias. Eso. Las intoxicaciones alimentarias, como su nombre lo dice, es liberación de toxinas por una contaminación de un alimento. Por ejemplo, un pescado o un crustáceo que se ingiere contaminado porque no se tuvo un adecuado cuidado en su conservación, y esa bacteria que contaminó el alimento, un estafilococo, una Escherichia coli enterotoxigénica o cualquiera de ellos, nos da manifestaciones de una infección. Entonces nos da manifestaciones, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, decaimiento. Esa es una reacción tóxica. Entonces a veces se dice, salieron ronchas y se estás intoxicado. Sí. Pero más bien la presencia de ronchas es más de una urticaria, una reacción alérgica. Y las reacciones de intoxicación propiamente dichas son infecciosas. Ok, doctor. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a promocionales. Breve, ya seguimos otra vez con el doctor Sergio Jesús Romero Tapia, ¿ok? Y también recuerden que pueden hacernos llegar todas sus preguntas a nuestras redes sociales, así como ya en YouTube, Facebook o Twitter. Y estamos de regreso con el doctor Sergio Jesús Romero Tapia. Y bueno, doctor, antes de irnos a promocionales, estábamos con esta cuestión de la tolerancia. ¿Hay alguna razón por la cual exista esta tolerancia en la infancia, aparte de la adolescencia, y ya digamos a la edad de adulto joven o de adultez, se termina esta tolerancia? Digamos, por ejemplo, los lácteos, doctor. Los lácteos es frecuente que si nosotros los dejamos de ingerir por un tiempo, cuando regresamos a consumirlos con frecuencia, sí nos puede dar manifestaciones gastrointestinales. Pero esto es una reacción solamente enzimática, ¿no? Esto no es mediado por la alergia. La alergia es la participación de la inmunoglobulina, anticuerpo IgE, ahí no tiene que ver una reacción alérgica. ¿Cómo se puede tolerar con el paso del tiempo? En la medida que uno los va consumiendo de manera adecuada. En esto de la tolerancia sí es importante también mencionar, creo que es valioso aportar, que en alergia a alimentos, sí, no intolerancia, sí alergia a alimentos. En los niños, les decía yo, frecuente alergia a proteína de la leche, alergia a proteína del huevo. Hay una edad
que se presenta así en los primeros años, pero en la medida que va pasando la etapa preescolar o escolar, sobre 6 o 8 años, hay un grupo de niños, a veces importantes, 60-70%, que los pueden tolerar posteriormente. Entonces, en la alergia alimentaria, de inicio en la infancia, muchos de esos alimentos se van tolerando con el paso del tiempo. Los que persisten más son, por ejemplo, cacahuate, que sí permanece por más años, o quienes sí definitivamente tienen esa, no la toleran, principalmente aquellos que tienen reacciones graves. Los que tienen reacciones graves con la ingesta del alimento y sensación de falta de aire, ahogo, silbido del pecho, dificultad para respirar, desmayos, una reacción que se llama anafilaxia, la reacción más grave. Estos pacientes tienen que tener una estricta eliminación de su dieta de ese alimento y deben de estar avisados en las escuelas, deben estar avisados los familiares para estar atentos de cualquier reacción que pudiera ocurrir. Es un mayor cuidado entonces. Sí, claro que sí, tienen que estar y los padres de familia con el medicamento a la mano para utilizarse de manera adecuada y apropiada en el momento oportuno. Doctor, ¿es posible prevenir las enfermedades alérgicas? Sí, la prevención primaria de las enfermedades alérgicas, la recomendación más importante y por todos los atributos que tiene esto es la alimentación con leche materna, exclusiva. Yo le digo a los alumnos, le digo a los padres, no se vale hacer trampa, no se vale darle leche materna y se lleva al cunero el niño que está todavía ahí en el hospital y le dan su fórmula. Entonces, pues no es así, tiene que ser exclusiva. Aún así, la lactancia materna exclusiva por lo menos tiene la capacidad de retrasar la presencia de enfermedad alérgica o de dermatitis atópica, no alcanza a prevenirla por completo, sí, ¿no? Pero sabemos que hay muchos otros factores y virtudes que nosotros en todo momento debemos recomendar alimentación con leche materna a todos nuestros y aunque retrase, niños. Pues aunque sea, es una edad importante y peligrosa. Sí, porque si hablamos de retrasar sibilancias o retrasar la presencia de dermatitis atópica, pues ya con ello hemos ganado mucho, ¿no? Sí. Doctor, ¿cómo se diagnostican las enfermedades alérgicas? Bueno, ya más para cerrar prevención, pues sí, importante en prevención primaria, por ejemplo, el no exponerlos a humo del tabaco. El humo del tabaco está plenamente reconocido como el factor ambiental más importante para la predisposición a infecciones virales recurrentes o incluso el asma. Y la alimentación, hablábamos también hace un momento, escuché de la alimentación con productos naturales, sin conservadores y saborizantes, lo más que podamos. Sobre todo conservadores. Es enlatados, embutidos, debemos de tratar de evitar. Esa es otra parte importante que tenemos que tener siempre en cuenta. Perdón. No se preocupe, doctor. Doctor, para poder diagnosticar las enfermedades alérgicas, ¿qué métodos tenemos? El diagnóstico se basa principalmente, como en todo en medicina, en un adecuado interrogatorio, un adecuado examen físico, una historia clínica apropiada, y de ahí pasamos a exámenes de laboratorio. ¿Qué tenemos disponible? Podemos determinar en sangre la IgE, que es un auxiliar, no nos diagnostica si tiene alergia o no, nos diagnostica si tiene asma o rinitis alérgica, pero es un apoyo para el clínico, la IgE que está libre, circulante, pero la específica es medir el anticuerpo IgE específico que se puede hacer mediante las pruebas en piel, pruebas cutáneas, o se puede hacer en sangre, IgE específica a cada uno de los alergenos. No hay que probar alergenos infinitos, hay que probar los alergenos más comunes y que estén frecuentemente encontrados en nuestro medio. La dieta, perfecto, doctor. Doctor, ¿existe alguna prueba casera o como tal deben hacerse todo en consultorio? Y sobre todo esto, ¿lo puede hacer cualquier médico o debería hacerse con un especialista? Si las pruebas cutáneas las debe hacer un médico especialista en alergia, debe serlo un alergólogo, que son los que estamos entrenados para interpretar y realizar estas pruebas. Tienen también un riesgo, entonces tienen que ser realizadas de manera apropiada y pues también de manera profesional, ¿no? Si, no hay una prueba que se pueda hacer en casa, ¿no? Una prueba que no sea mediante un laboratorio especializado o mediante en el consultorio para hacer
por un médico especialista en alergia. Perfecto, doctor. En la actualidad, doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para las alergias más comunes? Para las enfermedades alérgicas más comunes, las opciones de tratamiento usamos medicamentos, que cada vez tenemos medicamentos más selectivos, más adecuados, tanto para asma, para rinitis, dermatitis atópica. Y en el caso que se ha demostrado mediante pruebas en la piel o mediante pruebas en sangre que hay alergenos positivos y que se relaciona con la historia clínica del paciente, o sea, siempre debemos de tener en cuenta que vamos en el valor de una historia clínica y en el valor que tiene para nosotros un resultado de pruebas cutáneas o de laboratorio. Y la interpretación adecuada de ellos se puede dar un tratamiento de inmunoterapia, de vacuna, que generalmente ya usamos más vía sublingual, debajo de la lengua. Perfecto, doctor. Doctor, ¿las enfermedades alérgicas pueden desaparecer con el tiempo? ¿Hay alguna que se pueda desaparecer con tiempo o pueden aparecer nuevas? Si volviendo a la historia natural de las enfermedades alérgicas, a la marcha atópica, que les decía yo, iniciar con alergia alimentaria, dermatitis atópica. La dermatitis atópica entonces puede iniciar en los primeros meses de la vida, puede presentarse después hacia la etapa escolar y disminuye en frecuencia en la etapa de la adolescencia o en el adulto. Hay pacientes que tienen dermatitis atópica e iniciaron en la etapa adulta, ¿no? Esto no lo podemos perder de vista, ¿no? Y es una dermatitis atópica, pero por frecuencia se puede presentarse. La rinitis alérgica, su pico de incidencia más alta es sobre la pubertad de la adolescencia y en la etapa adulta, y el asma, ya decíamos, en la infancia, pero puede mantenerse, o generalmente ocurre que se mantiene toda la vida. Por eso hablamos de control de la enfermedad, no de curación de la enfermedad, de control del padecimiento. Perfecto, doctor. ¿Hay una diferencia, doctor, entre reacción alérgica leve y grave? Claro que sí. Quienes tienen rinitis alérgica leve o intermitente, o quienes tienen rinitis alérgica persistente, hay una gran variabilidad en la gravedad y la frecuencia de los síntomas. Imaginemos a alguien que tiene siempre diario estornudos, escurrimiento, obstrucción, alguien que lo presenta de manera cada 3 meses, cada 6 meses o en alguna época del año. Hay grados de severidad. Así también en el asma. Hay quienes tienen asma controlada y hacen un cuadro cada 6 meses, cada año o más. Y hay quienes tienen asma grave que presentan cuadros muy severos prácticamente la mayor parte de los días. Entonces hay un espectro de magnitud. Cada padecimiento tiene un rango de severidad y esto va de acuerdo a la susceptibilidad de cada paciente. Como les decía también, alergia alimentaria, quienes pueden tener ronchos, enrojecimiento, a quienes pueden tener un cuadro de anafilaxia. Hay los extremos desde leve hasta grave, ¿no? Ok, doctor. Doctor, ¿qué precauciones debo tener si padezco alguna reacción alérgica grave? Si tengo una reacción alérgica grave, por ejemplo, alimentos, debe de tenerse primero que nada identificado cuál es el alimento causante, ¿no? Y esto, pues la recomendación es evitarlo por completo. Si hubiera una ingesta accidental a veces se contaminan los alimentos, ¿no? Se preparó en el mismo sartén un alimento al que es alérgico el paciente y el paciente pide en el restaurante otro y se lo dan de manera cruzada, ¿no? Claro. Entonces ahí habría que tener medicamentos disponibles. Generalmente para reacciones graves hay que utilizar una adrenalina autoinyectable o bien el uso de antihistamínicos o esteroides, ¿no? Pero dependiendo de la reacción. Y en el caso del asma, pues deben de usarse los medicamentos vía inhalada, ¿no? Recordemos, eso es muy importante, para el tratamiento del control y el tratamiento del cuadro agudo de asma, los mejores medicamentos y los más selectivos son la vía inhalada. La vía oral prácticamente para un paciente en el manejo del cuadro agudo de una exacerbación asmática, el utilizar un medicamento que abra el bronquio de vía oral no está indicado, tiene que ser vía inhalada. Inhalada. Eso es importante. Doctor. Doctor, es una pregunta que se hace muy frecuente, más que nada porque es un problema muy común. ¿Es seguro vacunarse si padezco alguna enfermedad alérgica? Sí, es una pregunta muy importante y sí nos las hacen con cierta frecuencia. Sí pueden vacunarse los pacientes alérgicos, por ejemplo ahora con la vacuna para COVID.
los pacientes alérgicos con asma o rinitis alérgica sí pueden vacunarse y con las precauciones debidas, ¿no? Como se han estado utilizando, pero no es una contraindicación, al menos que fuera alérgico a alguno de los componentes de la vacuna, el polietilenglicol, por ejemplo, ¿no? Que fuera, pero no es lo común. Pero un paciente con asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, ¿puede vacunarse? Sí, más bien, debe de vacunarse. Perfecto, doctor. Doctor, agradecemos muchísimo que nos haya brindado todo este tiempo y que nos haya contado más acerca de esto, que usted es especialista. Agradecemos mucho su asistencia y pues ahorita vayamos un corte, pero antes les recordamos que cualquier cuestión, cualquier pregunta nos las pueden hacer llegar a nuestra línea telefónica, así como a nuestras redes sociales. ¿Okay? Al regresar tendremos unos nuevos invitados, los cuales nos hablarán acerca del Día en Conmemoración a la Cardiología. Okay. Y ya estamos de regreso y el día de hoy nos acompañan las compañeras Itaria Arellano Trinidad y Xiomara Aidín Mateo Guillermo, alumnas del 9º semestre de la licenciatura en médico cirujano, que nos hablarán de las actividades que se llevarán a cabo en la DACS en conmemoración con el Día Mundial del Corazón, realizados por el grupo de cardiología del grupo A cargo del doctor Efrén Arquímedes Rodríguez Hernández. Bienvenidas, compañeras. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Les agradecemos por el espacio que nos brindan aquí. Principalmente el Día Mundial del Corazón pues se realiza en conjunto con la OMS y la OPS, y el primer día del Corazón pues se realizó en el año 2000. Es por esto que la División Académica de Ciencias de la Salud, en conjunto con el doctor Efrén, realiza el 23 de septiembre lo que sería la caminata titulada Por un Corazón Feliz. El 29, disculpen. El 29 de septiembre se va a realizar esta caminata. Esta caminata va a empezar en lo que sería la división académica a las 6:30 de la mañana, y pues extendemos la invitación a todos los alumnos y al público en general para que podamos conmemorar este día, ya que sabemos que la importancia de una buena salud cardiovascular es muy importante. Ok. Tengo entendido que aparte de la caminata que se va a realizar, también van a haber simposios, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, el simposio nuevamente es organizado por el doctor Efrén Arquímedes y por el doctor Manuel Alfonso. Básicamente el simposio tiene el mismo objetivo. Este se realizará el 23 de septiembre y iniciará a las 9 de la mañana en el auditorio pues, de nuestra división, que es el doctor José Luis Martínez Ruiz. Ahí es donde iniciará y terminará hasta la 1:30. La verdad es un simposio súper interesante. Habrán varias ponencias, dentro de las cuales se impartirán temas de hipertensión arterial sistémica, habrá temas sobre infarto agudo del miocardio. Entonces también al final, de hecho, habrá una conferencia magistral que es como sorpresa de un tema muy interesante relacionado a tomografías. La verdad va a estar muy bueno, es completamente gratuito para todos nuestros compañeros que quieran acompañarnos. Sinceramente creo que es una gran oportunidad que como estudiantes pues nos emociona a participar y aprovechar. Ok. Bueno, ahorita mencionaste algo importante acerca de los ponentes. ¿Sabemos algo acerca de los ponentes que van a participar? Sí, esto es lo más interesante de todo. Los ponentes son doctores que de hecho salieron de nuestra queridísima alma mater, que es de nuestra división. Así que todos, tanto doctores como doctoras, son exalumnos de nuestra universidad. Perfecto. ¿Será que me podrías repetir bien cuándo y dónde se llevará a cabo este simposio? Claro, el 23 de septiembre, que es un sábado, inicia a las 9 de la mañana en el auditorio José Luis Martínez Ruiz, que es el auditorio principal, ahora sí que está en la entrada de nuestra división. Perfecto. Bueno, ya comentaron que es gratuito. ¿Tenemos que inscribirnos para participar en estos simposios?
No, por lo que tenemos entendido es una entrada libre. Ese día puede asistir cualquier estudiante, cualquiera de nuestros compañeros, acercarse ahí e integrarse. En todo caso de que se tome una lista será en ese mismo momento, pero anterior no. Ok, perfecto. ¿Qué otras actividades habrán aparte del simposio y la caminata? Bueno, pues de hecho dentro de la caminata se van a realizar varias actividades, que es lo que va a comentar mi compañera. El día de la caminata se tiene planeado, terminando la caminata, hacer exposiciones acerca de lo que sería una buena salud cardiovascular. También van a poner laboratorios de simulación en donde los alumnos puedan tomar electrocardiogramas, donde puedan desarrollar sus habilidades, exactamente. Y va a haber diferentes actividades que puedan ayudar, van a haber juegos también que puedan ayudar, que estén relacionados a lo que sería el corazón. Esto con el fin de que nosotros podamos entender la importancia de lo que sería conservar una buena salud cardiovascular. Ok, y para formar parte de estas actividades o juegos, talleres, ¿va a ser necesario que se inscriban algunos de nuestros compañeros o que tengan algún costo? En realidad es completamente gratis y es con el objetivo de que todos se interesen y quieran participar, porque de hecho también habrán juegos como trivias, en donde sea de participantes de 2, se haga como tipo un programa de televisión en vivo, en donde se hagan preguntas y esto es relacionado al corazón. Ok, perfecto. Algo que a bastante gente le llama, sobre todo ahorita hablando de las actividades y juegos que comentaron, ¿van a haber algún premio o algo que tengan, algo que motive a nuestros compañeros? Sí, claro. Bueno, pues como en todo, siempre hay algo de por medio que son premios como para incentivar más que nada nuestra participación. Algunos premios van a ser sorpresa, pero regularmente lo que tratamos o lo que es la idea, pues son regalos físicos, ya sea pues lapiceros, incluso hasta compendios o minis libros, alguna guía, por ejemplo, para electrocardiogramas, etcétera. Entonces van a ser como varios, pero sí habrá. Ok. Me comentaron que la caminata va a ser aquí mismo, Villahermosa, todo. ¿De dónde a dónde comprende esta carrera? Bueno, esta caminata, perdón. Sí, bueno, como mencionó mi compañera, va a iniciar, me parece que desde el hospital desde la entrada de nuestra división, ahí sobre Méndez. Todavía no hemos confirmado hasta dónde terminará, pero consideramos que no será un trayecto demasiado largo, porque pues la hora y porque pues será una caminata y no sabemos tampoco cuántas personas lograrán asistir. Esperemos que muchos. Y porque posteriormente habrán más actividades ese mismo día, entonces también hay que ver eso, pero pues se planea que empiece en la división a las 6:30. Perfecto. Hablando también aquí un poquito de la caminata, ¿van a tener que ir nuestros compañeros de alguna forma en especial, caracterizados? Bueno, como se mencionó al inicio, somos alumnas de 9º grado, entonces para todos los alumnos que son de 9º y que estamos recibiendo la materia de cardiología en este momento, la idea es que fuéramos con playeras rojas, entonces en general para todos nuestros compañeros de igual forma se les invita que si gustan asistir pueden ir con alguna prenda de color rojo y eso es como lo único necesario. Nada más eso. Sí, ok, perfecto. Ya nos hablaron bien acerca de la caminata y lo del simposio y las diferentes actividades. Así es. Pero podríamos darle un poquito de importancia a esto de la cardiología. ¿Por qué es tan necesario entonces darle esta conmemoración, esta importancia? Bueno, recordemos que el infarto agudo al miocardio y muchas enfermedades que son cardiovasculares son las primeras causas de muerte en México y a nivel mundial. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer la prevención y el cuidado de nuestra salud cardiovascular, esto mediante ejercicio, una buena alimentación y que también tengamos buenos hábitos, como por ejemplo el dormir bien, ya que también se ha visto que el estrés también hace que nuestro cuerpo pues tenga una mala salud cardiovascular y también realizar ejercicio sobre todo y tener una buena alimentación, porque también a través de una mala alimentación y llevar una vida sedentaria nos va a llevar a ocasionar problemas del corazón, vaya, y esto a la larga pues nos va a afectar. Perfecto, perfecto.
Entonces estamos hablando de que todo esto empezó desde su materia de cardiología. Así O sea, ¿es Así como es. un proyecto propio suyo o es parte como tal Sí, de...? bueno, de nosotros y más que nada del doctor Efren, que es quien está organizando todo esto y es el que es encargado básicamente de monitorear todas las distintas actividades. Así es. Ok, perfecto. Entonces, pues ya saben, ya tenemos entonces fechas importantes, 23 y 29 de Así es. septiembre, Así es. efectivamente. Ok, agradecemos mucho el tiempo y también la información que nos han brindado, compañeras, y pues ya saben, no vayan a faltar, no es necesario que se inscriban y son temas muy interesantes, muy importantes que nos ayudan sobre todo a día. Bueno, tenemos entonces que la División Académica de Ciencias de la Salud cuenta con diversos y una amplia gama de servicios, siempre comprometida a contribuir con la salud de la población. Así que le invitamos a que mire la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Hemos llegado al final de nuestro programa y en nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora y en este mismo lugar. Nos vemos en el siguiente programa por este mismo canal. Se despide de ustedes el médico Joshua Daniel Rodríguez Hernández y no olviden seguirnos a través de las redes sociales de TVUHAT. Y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.